Es fascinante, ¿no? Pensar en cómo del caos absoluto, del fuego y la sangre de la Revolución Mexicana, no solo surgieron estas figuras legendarias que todos conocemos, sino que, bueno, de ahí nació un marco legal que fue pionero en todo el mundo. A ver, normalmente cuando pensamos en revoluciones, imaginamos todo explotando, la destrucción del viejo orden, y ya está, pero casi nunca nos detenemos a pensar en la asombrosa arquitectura institucional, en los cimientos que se construyen sobre esas mismas cenizas. Así que hoy vamos a hacer una exploración a fondo, un viaje increíble donde una rebelión armada y súper fragmentada logró, contra todo pronóstico, armar una estructura jurídica tan, pero tan fuerte que terminó cambiando el rumbo de todo un país. Para arrancar, pongamos sobre la mesa un misterio histórico, una de esas preguntas que dejan pensando incluso a los más expertos. ¿Qué nación occidental fue la primera, la mismísima pionera, del constitucionalismo social? Pensemos en esto un segundo. Si hablamos de los primeros derechos laborales estructurados a nivel nacional o de repartir la tierra con reformas agrarias profundas, la mente se nos va directo a las grandes potencias industriales de Europa, ¿verdad? Asumimos, casi por instinto, que los grandes saltos en justicia social nacieron en las fábricas europeas. Pero la historia nos tiene una sorpresa que rompe por completo ese mito de una manera brillante. La respuesta, sorprendentemente para muchos, es México. Así es. La Constitución de 1917 fue un documento literalmente de vanguardia a nivel global. O sea, para ponerlo en perspectiva, hasta ese momento, las constituciones en Occidente servían casi exclusivamente para organizar al gobierno y proteger ciertas libertades básicas. Ya saben, libertad de expresión, de tránsito, eran textos súper políticos. Pero México llegó a cambiar las reglas del juego por completo. Fue el primer país en decir, los derechos de las clases trabajadoras y campesinas van a tener rango constitucional supremo. Y esto fue muchísimo antes que potencias como Alemania o Rusia, un verdadero cambio de paradigma internacional. El recorrido de hoy es rápido pero contundente. Primero, raíces y revolución. Segundo, una constitución pionera. Tercero, los pilares de la justicia social. Cuarto, laicidad y el Estado moderno. Y cerramos con el icónico juicio de amparo. Empecemos con la sección 1, raíces y revolución. El colapso de todo ese antiguo régimen no pasó de la noche a la mañana. Todo arrancó con la insurgencia maderista en 1910. En el fondo, esto era una exigencia puramente política. ¿Recuerdan el famoso sufragio efectivo no reelección? Bueno, tras la trágica caída de Madero, la revolución dio un giro total. Para 1913, con la firma del Plan de Guadalupe, esto dejó de ser una simple rebelión política y se volvió una maquinaria militar mucho más estructurada. Venustiano Carranza lideró este avance imparable del ejército constitucionalista hacia 1914. Básicamente, buscaban desesperadamente poner un nuevo orden institucional en un país que se estaba desangrando entre distintas facciones. Pasamos a la sección 2. Una constitución pionera. Después de años de batallas encarnizadas, las facciones revolucionarias que triunfaron se dieron cuenta de algo súper clave. Las balas no pueden gobernar para siempre. Necesitaban un nuevo pacto social. Y así nace la Constitución de 1917. Lo interesante aquí es verla no como un montón de hojas viejas guardadas en un cajón, sino como un libro abierto, una verdadera luz de día viva. Tenía la misión colosal de pacificar al país. ¿Y cómo lo iban a lograr? Pues institucionalizando las demandas por las que cientos de miles de personas habían dado la vida. Literalmente, las exigencias de los campos de batalla se convirtieron en la ley suprema del país. Lo que nos lleva a la sección 3, pilares de la justicia social. Para entender por qué esta Carta Magna fue una genialidad, tenemos que mirar sus cimientos exactos. Los constituyentes lograron atrapar los gritos más fuertes de la revolución y los destilaron en 3 artículos centrales, atacando las necesidades más urgentes: la mente a través del artículo 3 sobre educación, la tierra con el artículo 27 y la dignidad laboral en el artículo 123. A ver, el primer gran pilar, el artículo 3. Este estableció que la educación en México tenía que ser pública, gratuita y laica. Para entender el tamaño monumental de esto, hay que ver el contexto previo.
Antes de 1910, tener una educación de calidad era casi un lujo de las élites, y gran parte estaba controlada por el clero, lo que frenaba muchísimo la movilidad social y el pensamiento científico. Al quitarle ese control a la Iglesia y dárselo al Estado, lo que buscaban era forjar una nueva identidad nacional, asegurando que el conocimiento fuera la verdadera herramienta de igualación social para las futuras generaciones. Luego tenemos el segundo pilar, el artículo 27. Digamos que este es el corazón palpitante de la revolución. En el régimen pasado, casi todo el territorio estaba concentrado en manos de unos cuantos terratenientes con su brutal sistema de haciendas. Millones de campesinos vivían básicamente como siervos en la misma tierra que habían habitado sus ancestros. Pues este artículo llegó a desmantelar ese sistema de raíz. Dijo claramente que la propiedad original de las tierras y aguas es de la nación, y ¡boom!, sentó las bases legales para devolverle la tierra a las comunidades indígenas y campesinas. Fue la respuesta jurídica al famoso grito de «tierra y libertad». Y el tercer pilar es el artículo 123, un hito que cambió las cosas para siempre. Hoy por hoy se nos hace de lo más normal tener jornadas de 8 horas, un día de descanso, o que haya protección para las mujeres embarazadas en el trabajo, ¿no? Pero a principios del siglo XX, trabajar hasta 14 horas seguidas y la explotación sin límites eran el pan de cada día en fábricas y minas. Este artículo consagró todos esos derechos laborales modernos a nivel constitucional muchísimo antes de que los grandes países industrializados se atrevieran a hacerlo. Fue el escudo que por fin protegió la vida y dignidad de la clase trabajadora frente a los abusos del capital. Vamos a la sección 4. Laicidad y el Estado moderno. Ahora, promulgar leyes vanguardistas en papel fue solo el primer paso. Aplicarlas en un país tan profundamente tradicional fue otra historia completamente distinta. La nueva Constitución impulsó una separación súper radical entre la Iglesia y el Estado. El Estado tomó el control mediante reglas estrictas, como el artículo 130, que le cortó de tajo la participación política al clero. Y claro, esta pérdida de poder cívico generó una tensión insostenible. No fue un simple desacuerdo político, esto desencadenó en los años 20 la Guerra Cristera, un conflicto armado intensamente sangriento que dejó decenas de miles de muertos. Ese fue el altísimo y doloroso precio histórico que pagó la nación para consolidar un gobierno verdaderamente laico. Y así entramos a nuestra última parte, la sección 5, el juicio de amparo. Ya exploramos toda la titánica reestructuración del Estado revolucionario, pero vamos a hacer una pequeña pausa para desenterrar una joya histórica espectacular. Demos un viaje en el tiempo hacia atrás hasta mediados del siglo XIX, específicamente al año 1841, para encontrar el origen de la herramienta legal más perdurable de toda la nación. Resulta que mucho antes de que los caudillos revolucionarios cabalgaran por el país, los cimientos para defender a los ciudadanos nacieron allá, a nivel local, en la península de Yucatán. Yucatán siempre tuvo esta fuerte tradición de autonomía e ideas muy liberales, y fue ahí donde a un jurista llamado Manuel Crescencio Rejón se le ocurrió un mecanismo brillante, totalmente adelantado a su época. Su meta era clarísima: inventar una herramienta legal capaz de proteger las garantías individuales y la libertad religiosa de cualquier persona, frenando en seco los actos arbitrarios de las autoridades. Ese mecanismo pionero evolucionó, saltó a nivel federal y se convirtió en lo que hoy conocemos como el juicio de amparo. Tras la revolución, se volvió la piedra angular del sistema de justicia. Imagínense el amparo como el escudo legal definitivo. Es el freno de emergencia que cualquier persona puede jalar para defenderse activamente contra los abusos del poder público. Si una ley o una autoridad amenaza con pisotear la Constitución, el amparo detiene toda esa maquinaria, exigiendo responsabilidad total y garantizando que de verdad nadie esté por encima de la ley. Para ir cerrando este análisis, nos queda una reflexión vital. ¿Cómo es que estos cimientos, que nacieron de la sangre y el fuego a principios del siglo XX, protegen nuestra libertad hoy en día? Al final, las constituciones no son escudos mágicos. Son pactos sociales que requieren vigilancia constante, entender que nuestros derechos actuales costaron vidas, guerras, y que herramientas como el amparo fueron diseñadas específicamente para frenar a los tiranos, es el primer paso para no darlos por sentado.
Conocer a fondo nuestro pasado institucional es literalmente la única manera de defender nuestro futuro frente a cualquier abuso de poder. Ojalá que esta exploración les haya dejado pensando. Muchísimas gracias por acompañarnos.